¿Qué vemos cuando miramos a Jesús? Hola a todos, bienvenidos a En una grieta, y en esta oportunidad me gustaría que analicemos juntos un tema que me gustó del canal Que Te Conozcan, titulado Cristo, la imagen de Dios. En ese estudio, Daniel Benhart explora lo que significa que Cristo diga de sí mismo que es la imagen de Dios. O también que la palabra misma lo afirme, ¿verdad? Cristo mismo afirma que si lo conoces a Él, significa que conoces al Padre. Y nos podemos preguntar, ¿qué significa esto realmente? En este sentido, el estudio explora alrededor de 20 aspectos de lo que esto significa. Yo sé que son muchos, vamos a resumirlo y analizarlo juntos. El primer aspecto, el primer punto, considera lo que dijo el apóstol Pablo respecto de que Cristo es la imagen de Dios. Y para eso utiliza las siguientes dos referencias, 2 Corintios 4:4 y Hebreos 1:3. Es interesante pensar que, por lo menos en la referencia de 2 Corintios, el asunto de que Cristo es la imagen de Dios es un entendimiento que está encubierto, es decir, que está oculto entre los que se pierden. Y es el Dios de este siglo el responsable de que estén todos ciegos sobre este tema. Pablo también afirma en Hebreos 1:3 que Cristo no solo es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. Y presta atención, porque la palabra imagen en griego se encuentra en el Strong G5481 y se lee como carácter, o lo que en español decimos carácter. Y ya con esto podemos decir bastante. ¿Se entiende por qué este tema está oculto para la gran mayoría de personas por el Dios de este siglo? Si hay algo que el enemigo no quiere que sepamos, es que Cristo es la imagen, es decir, es el carácter de Dios. Que cuando tenemos una duda sobre Dios en alguna parte de la Biblia, vos la puedas resolver en Cristo, porque es la imagen de Dios, es su carácter. El segundo punto que presenta el estudio tiene que ver con la misión de Cristo. Y les soy sincero, es uno de los puntos que más me impactan. Primero, por lo evidente que está en la Biblia, y segundo, por la contraposición que genera en lo que uno aprendió sobre este tema durante toda la vida como cristiano. Hasta aquí vimos que Cristo es la imagen, es decir, es el carácter de Dios. Pero fíjate este punto también. Cristo mismo dice que nadie vio al Padre sino solamente Él, y que todos conocerán al Padre única y exclusivamente a través de Él. Esto lo vemos tanto en Juan 1:18 como en Mateo 11:27. Cristo mismo recibió todo del Padre y recibió aún el conocimiento acerca del Padre. Y su misión fue la de compartir lo que Él sabía acerca de su Padre, como vemos acá en Juan 17:4-8. Esta fue su misión, fíjate, glorificarlo, dar a conocer su nombre, que es su carácter, ¿sí? Y dar a conocer sus palabras. Su obra se acabó, se culminó cuando reveló a Dios en su propia vida. En este punto también encontramos que Cristo vino a revelar a Dios a través de 4 vías. Primero, a través de la creación. Todo lo creado nos habla de Dios, como vemos en Romanos 1:19-20. Lo segundo es que también lo reveló a través de su palabra, la Biblia, ¿sí? Donde Cristo nos habla a través de los profetas para revelar al Padre. En tercer lugar, nos habla también a través del Espíritu de Cristo, ¿sí? Su Espíritu nos habla a nuestro corazón y nos guía al Padre. Y el cuarto punto, la misma y la propia vida de Jesús. Su vida terrenal en la tierra es la revelación más clara que tenemos del Padre. El tercer punto para considerar es que cada palabra que Jesús expresó era una expresión directa del Padre. Tanto en lo que Él dice, así también en cómo lo dice, en la expresión, ¿sí? Como aparece también acá en Juan 12:49-50, es una expresión del Padre. En este sentido podemos ver que en el Sermón del Monte, en los principios del reino de Dios, donde se nos enseña, por ejemplo, a amar a nuestros enemigos, Jesús está allí en esas palabras reflejando y revelándonos la naturaleza amorosa de Dios, que desea que seamos perfectos, es decir, misericordiosos, como Él lo es. Y no es que me confundí acá. Perfección y misericordia aparecen en Mateo 5:48 y Lucas 6:36 como sinónimos. Es decir, ser perfectos es ser misericordiosos.
Esto es tremendo. El cuarto punto de lo que venimos estudiando hasta acá, de este tema, tiene que ver con que Jesús nos enseña que Dios nos ama. Y parece una locura afirmar esto, como un cliché, ¿no? Una verdad básica y sencilla para todos. Pero la cristiandad en general se ha encargado de poner intermediarios para llegar a Dios, ya sean espirituales como humanos, ¿sí? Porque Dios, dicen, está muy enojado con nosotros. Pero como leemos acá en Juan 16:27, Jesús nos dice que Él rogará al Padre, pero que no hace falta porque el Padre mismo nos ama, ¿sí? No es que esté intercediendo por nosotros para generar amor en Dios por nosotros, ¿sí? Porque Dios nos ama, Dios ya nos ama. Jesús está intercediendo por nosotros porque nosotros estamos enemistados con Dios. Y en Juan 3:16 vemos la revelación amorosa de un Padre que nos ama tanto que envió a su Hijo para nuestra salvación. No para condenarnos, sino para liberarnos del pecado, como vemos también en Juan 3:17. Si vemos a Jesús como la imagen del Padre, conocemos a Dios y así nosotros quedamos libres de la condenación, de pensar de que Dios nos odia. Es todo lo contrario. Por eso Jesús está ahí intercediendo por nosotros. Quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. El siguiente punto tiene que ver con que la vida de Jesús en la tierra fue una manifestación del carácter de Dios. Y te doy algunos ejemplos. Mira, en Hechos 10:38 encontramos que Jesús hacía el bien. Y esto significa que Jesús sanaba a los oprimidos de Satanás. No era el que enfermaba a los oprimidos de Satanás, los sanaba. También vemos que Jesús nunca provocó tormentas. Siempre era el que las calmaba, como leemos acá en Lucas 8:24. Así también su papá. Él no estaba en la tormenta, Él no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, sino en el silbo apacible. Y lo más interesante es que Jesús daba vida a los muertos, como aparece acá en Juan 5:21. Porque no es el ladrón que viene a matar, robar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. De esta manera nos muestra que así como es el Hijo, así también es el Padre. Y en este sentido entendemos que Dios fue manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Porque en la vida de Jesús era revelada la vida de Dios, o sea, la forma de ser de Dios. Otro punto importante para considerar de este video es que Dios se reveló a través de Jesús, demostrando que respeta nuestra libertad y que nos trae libertad, como dice en Lucas 4:18. Allí vemos que Jesús nos libera del pecado y de su condenación en la medida que se lo pidamos. Si vos le pedís, te da. Si buscás, lo hallás. Si llamás, te abre, como dice aquí en Mateo 7:7-11. Así como es el Hijo, es el Padre. Y cuando veía a alguien que estaba en pecado, en vez de estar lleno de ira y de venganza, hacía con esa persona muchísima misericordia y le daba libertad para el alma, como vemos acá en la historia de la mujer encontrada en adulterio en Juan 8:10-11. En Cristo vemos que en Dios no hay condenación. Y te pregunto, ¿no está buenísimo saber esto? Nadie es rechazado, como dice aquí en Juan 6:37. Pero también no se impone Jesús, así también el Padre, no se impone en donde no es deseado, como vemos acá en Lucas 8:37 y en Lucas 13:35, donde Jesús respeta la voluntad de los que lo rechazan. En este contexto veamos el siguiente punto, y es de que Cristo lloró por Jerusalén, como dice acá en Lucas 19:41-44. De esta manera vemos otro punto más donde Cristo está reflejando el dolor de Dios por el rechazo de su pueblo, sabiendo las consecuencias de sus elecciones. En este sentido está buenísimo ver en el libro de Isaías, el capítulo 22, como aparece aquí en pantalla, que nos muestra también a Dios llorando amargamente por su pueblo. ¿Y por qué lloraba por su pueblo? Porque su pueblo lo estaba rechazando y se quedaban, en este sentido, cuando le decían a Dios que se vaya, se quedaban sin la protección de Dios, como vemos acá en Isaías 22:9. Dios llora por las decisiones, por las elecciones que hacen sus criaturas, porque Él sabe que esas decisiones las llevan a la muerte.
El siguiente punto que me gustaría también que consideremos es que Jesús no respondió a sus acusadores con más acusaciones, sino que con silencio y mansedumbre Él está demostrando la justicia y el amor de Dios incluso en su sufrimiento, como vemos acá en Mateo 26, 59 al 63. Es interesante este punto porque vemos que cuando se rechaza a Dios, no es que Dios dice, bueno, ahora mato al pueblo, ¿sí? Sino que es al revés. Cuando el pueblo rechaza a Dios, es el pueblo el que mata a su Hijo, al Hijo de Dios. El rechazo de Dios lleva a la cruz de Cristo. Cuando uno rechaza a Dios, eso nos lleva a crucificar a su Hijo, lleva a las agonías de la crucifixión. Y acá estamos llegando al final de este resumen, y es que en la cruz vemos que Jesús oró por sus agresores, pidiendo perdón para ellos, como aparece en Lucas 23:34, mostrando que Dios no busca venganza, sino reconciliación. Dios no mandó un rayo ahí para matar a los soldados que hirieron a su Hijo. Dios no se vengó de ellos. Contempló en agonía los sufrimientos de su Hijo. Él permitió que le hiciéramos todo eso a Cristo para que nosotros conozcamos que Él no está enemistado con nosotros, sino que somos nosotros los que estamos enemistados con Él. Permitió todo eso para que conozcamos que, a pesar de eso, aún nos ama y desea salvarnos. Y estamos llegando acá a los puntos finales. Tal vez de los más sobresalientes es finalmente que Jesús se entregó completamente en la cruz. Esa entrega total mostró en su máxima expresión el amor de Dios. E incluso cuando parecía haber sido abandonado por el Padre, como leemos en Mateo 27:46. Es interesante que la cruz es utilizada por los líderes de Israel para evidenciar de que Jesús era maldito de Dios, que estaba condenado a la muerte segunda y que ya no había más salvación para él, como leemos acá en Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Cristo mismo no podía ver más allá de los portales de la tumba. Como dice también en Salmo 40:12, estaba rodeado por toda esa maldad. Y pensaba que Dios lo había abandonado, como aparece también registrado en Mateo 27:46. Sin embargo, estaba tan aferrado a su Padre, o sea, el Hijo lo conocía tan bien, que esto hizo que no soltara de él su mano. Su relación con Dios hizo que pasara esta prueba, aunque todos lo consideraran maldito de Dios. En las manos de Dios, Jesús entregó su espíritu, como dice Lucas 23:46. ¿Y esto por qué? Porque sabía que su Padre ya lo había redimido. Y mira, aparece también acá en Salmos 31:5. Cristo está manifestando en la cruz cómo es Dios, que se entrega por completo por nosotros, aún a riesgo de perderlo todo. Por eso Él podía entregar su espíritu a Dios con confianza. Concluye el estudio diciendo de que mirando a Cristo vemos al Padre. Cada acción, cada palabra y pensamiento de Jesús nos está revelando el corazón de Dios. Al estudiar la vida de Cristo encontramos la clave para interpretar las Escrituras, especialmente las historias del Antiguo Testamento, a la luz de su amor, a la luz de su carácter, que nos revelan el amor y el carácter de Dios. Y es allí en la cruz donde las historias más difíciles se hacen más claras. Me recuerda mucho a esta cita. ¿Te interesa saber cómo? Bueno, en los próximos temas lo estaremos considerando, pero contanos, ¿qué parte de todo lo que escuchaste hasta acá es lo que más te impresionó del tema? Te espero ahí en los comentarios con tus sugerencias, con tus dudas, con tus aportes. Gracias por acompañarnos hasta acá. Si te gustó este video, ayúdanos dándoles un like. Si no estás suscrito al canal, también suscríbete en Una Grieta. Y no te olvides revisar los otros videos que van a aparecer acá como recomendados. Obviamente, dejamos en la descripción del video, aquí abajo, ¿sí?, el video que mencionamos durante toda esta presentación para que lo veas. Y te recomendamos que lo veas. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.